Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Como ustedes pueden ver, hermanos, el pasaje que ya hemos leído es un pasaje que está sacado de nuestro calendario, nuestra programación de predicación. Nos estamos tomando un tiempo antes de terminar Zacarías, porque los días que estamos viviendo nos lleva sin dudas a plantear nuestras mentes en las respuestas o declaraciones de Dios, que además de ser excelentes, nos dan un norte, nos dan entendimiento de los tiempos y de cómo debemos responder. Hoy y el siguiente domingo, si Dios lo permite, vamos a estudiar el tema de la soberanía de Dios, con dos diferentes pasajes principales y también de otros versículos que refuerzan esa doctrina tan importante. Creo que ahora sería de mucha bendición que nosotros como iglesia nos enfoquemos y profundicemos un poco en esta doctrina, que es parte del fundamento de lo que creemos. Nuestra creencia que Dios es soberano, que reina sobre todo, que no hay nada fuera de su control en todo el universo. Y de paso nos sirve como entendimiento para aprender una nueva doxología que vamos a tener en nuestra iglesia. Oramos entonces, hermanos, para que estos dos mensajes en cuanto a este tema sean de mucha bendición y ánimo para nosotros en esta iglesia. Vamos a estudiar los versículos 11 al 13 de Primera de Crónicas 29, enfocándonos, hermanos, en la gloria de la soberanía de Dios en sus atributos, en sus pertenencias y sus obras. El contexto de este capítulo es la ocasión de la coronación de Salomón, hijo de David, para ser rey de Israel, y cuando David le dio la responsabilidad de construir el templo para Dios. Hermanos, amigos, recordemos que David mismo quería hacer esta obra para Dios, pero Dios le dijo que sería la obra de su hijo Salomón. Si usted se anima a leer los capítulos 28 y 29, encontramos un tiempo de mucho regocijo en estos pasajes, de mucho ánimo, porque iban a construir la casa de Dios. Pero en medio de este regocijo del pueblo, de David y de Salomón, vemos que David no permitió que sus ojos estuvieran enfocados solamente en el hombre, sino en el Dios que estaba con ellos. El Dios que había permitido todo este gozo, que había escogido a Salomón a ser rey y que había permitido que ellos construyeran una casa para que more su pueblo. Por eso leemos, mire por favor el versículo 10, en Primera de Crónicas 29, dice que asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y después de eso continuó su alabanza a Dios, describiendo su soberanía y dando gracias por su grandeza. Y hoy nosotros vamos a hacer lo mismo, mis queridos hermanos. Vamos a alabar a Dios por la gloria de su soberanía. Vamos a estudiar este tema, esta doctrina, pero no de manera solamente intelectual, sino mientras estudiamos las verdades de la grandeza, de la soberanía de Dios. El propósito es que alabemos, hermanos, a Dios, que tengamos más confianza en Él, que le demos más gloria y más honor por quién es y por lo que ha hecho para con su pueblo.
En este pasaje de Primera de Crónicas 29, versículos 11 al 13, encontramos el tema de la gloria de la soberanía de Dios demostrada en sus atributos, sus pertenencias y sus obras. Y ese es el título del sermón. Obviamente, sería imposible estudiar, hermanos, todos los atributos y obras de Dios en detalle en un solo mensaje. Pero vamos a ver la visión de manera general de la soberanía de Dios que nos da este pasaje. Antes de ver específicamente los atributos, las pertenencias y sus obras en estos versículos, quiero que leamos, hermanos, el final del versículo 11. Observe el versículo 11 y lo que entendemos de aquí será la clave de este pasaje en cuanto a la gloria de la soberanía de Dios. La oración final del versículo 11, obsérvelo allí. La oración final del versículo 11 dice: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Cuando dice tuyo, oh Jehová, es el reino, entendemos que estamos hablando de un soberano, uno que reina, uno que está en la posición de poder sobre algunas cosas. Pero hay una diferencia aquí entre Dios y un soberano del mundo, uno que tiene un reino en esta tierra. La diferencia es lo que dice al final del versículo 11, en esa oración, que dice: tú eres excelso sobre todos. Hermanos, amigos, Jehová tiene un reino que es sobre todos. Él es el soberano, no solamente de un país o una nación, sino que Él tiene la soberanía de todo el universo creado. De hecho, en otra traducción usa la palabra soberano para explicar de mejor manera y dice así: te exaltas como soberano sobre todo. Esta traducción me parece que es un poco más precisa porque en el texto original incluye una palabra que significa cabeza. O sea, eres excelso como cabeza de todos. Es lo que literalmente diría este texto. Y la palabra cabeza se traduce a veces como príncipe o jefe de familia o líder. Por eso la traducción, tú eres excelso como soberano sobre todo, enfatiza lo que vamos a estudiar. Que este pasaje nos habla de la gloria, de la soberanía de Dios, que nos habla de que Él es excelso sobre todo, soberano sobre todo, que reina sobre todo y que no hay nada fuera de su control. Entonces, vamos a estudiar la gloria y la soberanía de Dios y vamos a decir esto, hermanos. Dios, el soberano de todo, es glorioso en sus atributos, en sus pertenencias y en sus obras. Y es por eso que he titulado el sermón de esa manera, hermanos, y así usted lo puede tener en su bosquejo. Y bajo ese título quiero decir 3 puntos. Vamos a encontrar en el versículo 11, encontraremos los atributos del Dios soberano. Asimismo, en el versículo 11, en segundo lugar, vamos a encontrar las pertenencias del Dios soberano. Y en tercer lugar, en el versículo 12, vamos a encontrar las obras del Dios soberano. Y en cuarto lugar, que no está en el bosquejo, pero le puedo poner ahí cuarto punto, porque me equivoqué yo, dice conclusión. Y esa conclusión, hermanos, no va a ser la mía, sino la conclusión que el mismo David propone aquí. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos rogar, Padre, que en esta mañana tú nos dirijas a cada uno de nosotros, tú nos enseñes, Señor, tu palabra y, como estuvimos leyendo el viernes, una vez más, pedirte que nuestras ansiedades, nuestros afanes, que son diarios, que los producimos porque tenemos pasiones, porque somos finitos, porque tenemos necesidades, y por la cual tú no nos demandas a que no los tengamos, pero tú sí nos demandas a que esas ansiedades y esos afanes las pongamos sobre tus promesas. Y por eso, Señor, te queremos rogar que tú nos permitas escuchar tu palabra para depositar nuestra alma allí y entonces estar confiados. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Crónicas,
capítulo 29, versículo 11 al 13, entonces nos va a hablar de la gloria y la soberanía de Dios. Y en primer lugar, mis queridos hermanos, vamos a ver esa gloria de la soberanía de Dios por las perfecciones del Dios soberano, o sea, por los atributos del Dios soberano. Versículo 11 empieza con una lista de algunos atributos de este Dios soberano grande y dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, dice el versículo 11. Y quiero enfatizar, hermanos, que es imposible estudiar cada uno de estos atributos en su plenitud, de vuelta, porque el propósito de este mensaje es solamente ver una visión de la gloria soberana de Dios, para que regresemos a nuestras casas esta semana y estudiemos este tema más profundamente en nuestro tiempo con el Señor. Ustedes no deberían depender, hermanos, por supuesto, de mí para los estudios bíblicos. Y es verdad que, hermanos, que tengo una gran responsabilidad de enseñarles a ustedes la palabra de Dios y cómo interpretarla. Pero si solamente dependieran de mí, no estudian la palabra de Dios por sí mismos en su propio tiempo, mis queridos hermanos, no van a crecer, ¿no es cierto? Así que mi deseo en este mensaje para el día de hoy es darles a ustedes una muestra, una probada de vuelta de este tema de la grandeza de la soberanía de Dios, con el propósito de animarles a que quieran estudiar más sobre este gran tema y conocer a su Dios soberano de manera mucho más profunda e íntima. Entonces empezamos con los atributos del Dios soberano. Y digo que son atributos, que son perfecciones, debido a cómo empieza la oración en el versículo 11. Fíjese de vuelta: tuya es, oh Jehová. Y después enlista 5 perfecciones. Es decir, estos atributos pertenecen a Dios. Hermanos, estas perfecciones son de Él. Y entonces estas perfecciones nos dicen quién es Él, nos describen a Él. Entonces vamos a ver estos atributos del Dios soberano. En primer lugar, el soberano, dice el texto aquí, es magnificente. Esta palabra se traduce como grandeza en casi cada otro uso del Antiguo Testamento. Así, de esa manera, enfatizando lo que estamos estudiando en este mensaje, la gloria de la soberanía de Dios. No es solamente que es soberano, hermanos, sino que es grandemente soberano, gloriosamente soberano. No es como que reina sobre un país y nada más, sino es el gran soberano de todo el universo creado. Y hermanos, yo creo que esto es muy importante, empezar con esta perfección de la magnificencia de Dios, de su grandeza, porque hay una tendencia en la iglesia de hoy, en las iglesias cristianas del mundo, para hablar de la soberanía de Dios, pero sin entendimiento correcto de lo que significa. El hecho de que Dios es soberano no significa solamente que es Dios, no significa que solamente que es poderoso y que sabe todo, sino que es infinitamente grande, es infinitamente magnificente en todo, en quién es y en lo que hace. Podemos ir a las maravillas de este mundo, hermanos. Podemos ir a las pirámides, podemos ir a las iglesias, a las catedrales, a edificios grandes. Podemos ir al Monumental, al Estadio de Barcelona y estar asombrados de su magnificencia, de su grandeza. Pero estas maravillas hechas por manos humanas palidecen en comparación a la grandeza de la soberanía de Dios con su magnificencia. O aún así podemos ir a las montañas más altas del mundo, o visitar las profundidades de los océanos, o viajar por las galaxias del espacio. No encontraríamos nada ni siquiera cercano a la magnificencia de nuestro Dios soberano. Es como el salmista dice en el Salmo 145, versículo 3, y que nosotros como congregación también cantamos: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hermanos, amigos, la palabra inescrutable es una descripción para algo que no puedes entender o interpretar completamente. Algo con la cual tú no puedes abrazar con tus brazos, algo que no puedes contener. De hecho, es algo en la cual no tenemos palabras adecuadas en nuestros idiomas. Así es la magnificencia, la grandeza de nuestro Dios. No podemos entenderla enteramente, completamente. No tenemos palabras en cualquier idioma humano
que sean adecuadas para explicar y precisar quién es este Dios grande y glorioso y soberano. Y hermanos, esto nos debería llevar al tema de alabarle con suprema alabanza, porque nuestro Dios soberano es un Dios magnificente. En segundo lugar, la segunda perfección que encontramos en este versículo es que nuestro Dios es soberano, que Dios es soberano, nos dice que es poderoso. Fíjese el texto: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. La raíz de este versículo en hebreo tiene que ver con la guerra, hermanos. Habla de la fuerza, habla de la vitalidad, de un gran guerrero exitoso. Y sin duda, esta perfección describe muy bien la grandeza de nuestro Dios soberano. Dice el texto que es un guerrero exitoso, tan exitoso de hecho que nunca ha sido vencido, y eso lo hace glorioso. Un título común en el Antiguo Testamento para nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, hablando de su poder como el capitán del ejército celestial, enfatizando que tiene el control de todos los poderes del mundo y aún de poderes terrenales. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El mismo profeta en el capítulo 14, versículo 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? El poder de nuestro Dios soberano demuestra claramente su gloria. La tercera perfección que encontramos en este versículo, mis queridos hermanos, nos demuestra la grandeza y la gloria de nuestro Dios soberano, de que Él es glorioso. La idea aquí es que deberíamos maravillarnos no solamente de la grandeza de Dios y de su poder, sino también ser deslumbrados por su gloria, por su resplandor, por su hermosura. De hecho, esta misma palabra se traduce como hermosura en otras partes del Antiguo Testamento. Podemos pensar de Moisés, por ejemplo. Dice el texto que él quería ver a Dios, pero Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero aún así, leemos de cómo su rostro era resplandeciente después de haber estado en la presencia de Dios. O recordamos las palabras de Juan cuando estaba en el trono de Dios, cuando ve el trono del Señor en Apocalipsis 4, y dice: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a aspecto de esmeralda. ¿Qué significa todo eso? Exactamente lo que nuestro pasaje de hoy dice. Nuestro Dios soberano es glorioso, es hermoso, es resplandeciente, más de lo que la mente pueda imaginar. Y por eso la única respuesta correcta al estar en la presencia de este Dios glorioso es tener una actitud de reverencia, es estar maravillado y asombrado y deslumbrado ante la grandeza de nuestro soberano Dios. La cuarta perfección enlistada en este versículo 11 nos dice que Dios es victorioso. Tal vez parece como que esta característica más bien perteneciera al tema de las obras de Dios y no de sus perfecciones en sí. El punto aquí, hermanos, y la razón por la cual está en esta lista, no es tanto por lo que Dios hace, sino por quién es Dios. Es decir, no solamente la verdad de que Dios gana sus batallas, que la victoria es suya, sino que también es una perfección esencial de quién es Él. Este texto, hermano, nos está diciendo esto: Él es victorioso. Y esa es una perfección. Dios nunca pierde una batalla. Hermanos, Dios nunca tiene que retirarse y volver a unirse a su ejército para intentar otra vez en otra ocasión. Nunca lo hace. Y hermanos, la verdad es que Dios es siempre victorioso, sin excepción, en todas las jugadas, en todos los eventos. Y yo no sé esto, hermanos, si a usted
lo está entendiendo lo que está oyendo. Esto, hermanos, a nosotros debería consolarnos. Alguien podría pensar que Dios está perdiendo en ciertas ocasiones, en ciertas situaciones, y para nada es así. Dios está más bien gobernando cada uno de esos asuntos para la gloria de su nombre y para que todo el mundo vea que Él es victorioso. Dios nunca quiere hacer algo y no puede, porque no hay nada como Él. La gloria de su soberanía se demuestra claramente en el hecho de que Él es victorioso. Hermanos, a nosotros a veces, o bastantes veces, nos parece, como seres humanos, que esto no es tan verdad. En el huerto del Edén, por ejemplo, encontramos a Adán y a Eva desobedeciendo a Dios. El pecado entró en el mundo y tal vez parece como que Dios allí no fuera victorioso. Pero, hermanos, Dios lo había planeado así. Hermanos, Dios determinó que el pecado entrara en el mundo porque Él quiso poner a todos los hombres bajo pecado para tener de todos misericordia. Y para mostrarles a todos la gloriosa gracia en Cristo Jesús. Dios lo había planeado antes, todo, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. Dios había planeado salvar a su pueblo perdido por medio de la muerte de su amado Hijo Jesucristo. Así que no podemos decir como algunos que Dios fue vencido por Satanás en el huerto del Edén. Un falso maestro dijo una vez: la caída del ser humano significó que Dios se dio por vencido. Eso es blasfemia, porque sabemos que Dios había planeado todo desde antes de que cualquier cosa existiera. Y porque en nuestro pasaje de hoy vemos que Dios es siempre victorioso. Su ser es victorioso. Es imposible que no sea victorioso. Hermanos, escuchen, si Dios perdiera una batalla, no sería Dios. Hermanos, si Dios perdiera un juego, no sería Dios. Hermanos, si Dios en un evento, Él nos saca en un evento al azar, que nosotros pensemos que es al azar, si Dios nos saca su gloria en ese evento, Él no sería Dios. Y también podríamos pensar, hermanos, en la crucifixión. Obviamente para nosotros hoy en día entendemos la cruz y eso entendemos que demuestra la victoria de Dios en la salvación. Pero para los discípulos en ese momento no entendían eso. Para ellos fue el aplastamiento de sus sueños para su país. Pero como leemos en Hechos 2.23, dice el texto, Hechos 2.23, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, Dios no fue vencido cuando Cristo murió, sino que fue el propósito de Dios. Él decidió que sea así para usar de eso para ganar victoria sobre Satanás. Porque ahora, para el cristiano, no hay aguijón en la muerte ni victoria en el sepulcro. Porque Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que nuestro Dios es victorioso, hermanos, demuestra la grandeza de su soberanía. La quinta perfección que encontramos aquí en cuanto a la grandeza y la gloria de la soberanía de Dios, hermanos, es el honor, según este versículo 11. Otras traducciones traducen esa palabra honor con la palabra majestad. Y con esto en mente creo que podemos entender mejor lo que significa. Podríamos intentar ver cómo esta palabra es diferente que las otras 4 palabras que hemos visto. Pero creo que David aquí está resumiendo algo. La majestad de Dios incluye su magnificencia, su poder, su gloria, su victoria. Por todos estos atributos que demuestran la grandeza de soberanía, por toda su majestad, merece el honor de toda su creación. Hermanos, no deberíamos olvidar este punto. Si podemos leer un pasaje así o escuchar un mensaje como este sin ser conmovido a alabar a Dios y darle honor que merece, usted tiene un problema. En verdad. Dios es el único ser en toda la creación que merece todo el honor, toda la gloria, porque es majestuoso, porque es grande y gloriosamente soberano.
La alabanza debería fluir de nuestras bocas de manera natural cuando estudiamos temas como estos, en cuanto a su soberanía. Como David dice muchas veces en los salmos, ¿no? Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Hermanos, David no podía refrenar su lengua de dar gloria a Dios, alabarle, adorarle, honrarle, ni en nuestro pasaje, ni en los otros salmos. Y hermanos, no deberíamos nosotros tampoco refrenar nuestras lenguas. Pero no solamente nuestras lenguas, sino todo nuestro ser. Palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras actitudes deberían cantar alabanzas a Dios porque es magnificente, es poderoso, es glorioso, victorioso, majestuoso. Estos son los atributos que encontramos aquí en el versículo 11 que nos muestra la grandeza de la gloria de su soberanía. Y ahora, hermanos, esto me lleva al segundo punto. En segundo lugar, vamos a ver las pertenencias de Dios. Vamos a ver cómo las pertenencias de Dios demuestran la gloria de su soberanía. Acompáñame allí, versículo 11 una vez más. Fíjense la segunda parte del verso 11. Dice que nuestro Dios soberano dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Hermanos, yo considero que esta descripción de la grandeza de nuestro Dios soberano está aquí para ayudarnos a entender de mejor manera el primer punto que acabamos de decir. Porque por ahí, cuando nosotros oímos de los atributos de Dios, como dije, intentamos imaginarnos, pero es difícil tomarlos, ¿no es cierto? Comprenderlo. Pero cuando vamos a este segundo punto y encontramos que se nos habla de las pertenencias de Dios, entonces allí de una manera gráfica, de una manera visual, podemos ahora acercarnos un poco más a ese entendimiento. Dice una vez más, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Es decir, cuando leemos que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra pertenecen a Dios, entendemos mejor cómo podemos describir que Él es magnificente, que Él es poderoso, que Él es glorioso, que Él es victorioso y majestuoso. Se lo voy a decir de otra manera, hermanos. Si usted le está enseñando este texto en cuanto a las perfecciones de Dios a un niño o a una persona que le dice, no lo puedo entender muy bien lo que usted me está diciendo en cuanto a las perfecciones de Dios, usted le puede resumir así: mira, escucha, ¿ves todo acá? Todo lo que tú ves, todo, ya, todo le pertenece a Dios. Eso es una manera visual de que puedan entender un poco más esas perfecciones de Dios. La razón por la cual podemos decir, hermanos, sin la posibilidad de contradecirnos, que nuestro Dios es grande y glorioso en su soberanía y que sus atributos demuestran la grandeza y la gloria de su soberanía, es porque todas las cosas en todo el universo le pertenecen a Él. Cuando David habla de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, quiere decir que todo lo que existe pertenece a Dios. Los cielos y la tierra son descripciones que incluye toda la creación de Dios. Todo pertenece a Él porque Él es el creador de todo. Y hermanos, esto no creo que sea una descripción, no creo que esta descripción de la soberanía de Dios requiera mucha explicación. Es muy sencilla para entender lo que quiere decir. Ahora, lo difícil es realmente comprender la anchura, la profundidad de esta verdad. Literalmente, cada átomo en todo el universo pertenece a Dios. Está bajo su control. O para hablar aún más precisamente, cada protón y electrón y neutrón, que son los elementos de los cuales consiste el átomo, pertenecen a Dios y están bajo su control. Y los científicos ahora han descubierto que existen elementos aún más pequeños que los protones y neutrones y electrones. ¿Y sabe qué? Eso también le pertenece a Dios. Están bajo su control y demuestran la grandeza de su soberanía. La verdad es que no podemos comprender completamente lo que significa decir que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra pertenecen a nuestro Dios soberano.
Y parte de la razón por la cual es tan difícil comprender esta verdad, ¿sabe por qué? Es porque nos cuesta pensar en asuntos tan grandes como en cada átomo en el universo. Pero cuando tomamos esta verdad y la aplicamos a nosotros mismos y nuestras vidas, puede ser que sea más práctico y puede ser que sea más entendible. Por ejemplo, tenemos registradas las palabras del rey Josafat. El rey Josafat, en 2 de Crónicas 26, dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Este es el énfasis muchas veces para nosotros. Porque aunque no podemos comprender que Dios controla literalmente cada átomo en existencia, nos da mucha confianza pensar en el hecho de que Dios controla todas las naciones en este mundo, ¿no es cierto? Que su dominio se extiende aquí para cada ser humano sin excepción, empezando con el bebé recién concebido hasta la persona a punto de morir, desde el más pobre hasta los más ricos, desde el más débil hasta el más fuerte. Todas las personas en el mundo y todas las naciones del mundo pertenecen a nuestro Dios y están bajo su control. No sé qué día hablaba con mis hijos en la noche con respecto al libro de Job. Y Chelsea preguntaba con el tema de ¿qué pasa si me muero? Yo le digo, cuando Dios te mate, y todo el tiempo le hablé así, ¿o no? Cuando Dios te mate, porque nuestra vida, hermanos, está en Dios. Y cuando morimos, es Dios el que lo hace. Porque la primera causa de toda es Dios. Y eso tenemos que entenderlo bien. Nosotros vivimos porque el Señor nos sostiene y cada persona que está aquí y afuera, por si acaso, porque a veces que nuestra mente aquí es solamente aquí, no, afuera también. Cada persona en el mundo vive porque Dios está sosteniendo su vida. Pero Él dice, todas las almas me pertenecen. ¿O no dice eso? Todas las almas me pertenecen. Por lo tanto, es el Señor el que separa nuestro espíritu de nuestro cuerpo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Muerte. Entonces, hermanos, en esto tenemos que ver cómo a Dios le pertenece absolutamente todas las cosas. Hemos visto que los atributos de nuestro Dios demuestran la grandeza de su soberanía, que Él es magnificente, que Él es poderoso, que Él es glorioso, que Él es victorioso y que es majestuoso. Y todo esto es la verdad. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas en todo el universo le pertenecen a Él. No hay nada fuera de su control, ni nación, ni ser humano, ni animal, ni planta, ni ser microscópico, ni átomo. Dios controla todo porque literalmente todo es suyo. En el versículo 12 podemos aprender el punto final de la grandeza de nuestro Dios soberano cuando estudiamos sus obras. Y acompáñenme allí finalmente al tercer punto. En el versículo 12 vemos dos categorías de las obras del Dios soberano. En primer lugar, hay una obra de bendecir, ¿se dan cuenta? Y la obra de dominar. Fíjese por favor el versículo 12. En primer lugar, vemos la obra de Dios en las bendiciones. El versículo empieza así, escuchen. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Podemos ver cómo estas dos cosas hablan de la obra de la bendición de Dios sobre los seres humanos. En primer lugar, Él es quien da las cosas físicas de la vida. Las riquezas, el dinero, sí, pero también en general entendemos que solamente Dios tiene el poder para dar al ser humano lo que necesita. De hecho, hermanos, ustedes saben, Cristo enseñó esta verdad contundente en Mateo 6. Si quieren, por favor, pueden buscar el pasaje, acompáñenme allí. Busquen el pasaje en Mateo 6 para que lo puedan leer conmigo. Pero si me permiten, yo lo voy a leer en otra versión. Por favor, busquen Mateo 6, versículos 25 y 34. Mateo 6, versículos 25 y 34. Yo voy a leer de otra traducción para ver si esto puede dar un poquito más de claridad al texto. Mateo 6,
versículos 25 al 34. Dice el texto: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino, su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Hermanos, amigos, ¿qué es lo que nos quiere decir estos textos? Exactamente lo que David dijo en nuestro texto de hoy. Las riquezas y la gloria proceden de nuestro Dios soberano, hermanos. Él sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos y nos ama más que cualquier otra cosa en el mundo. Por cierto, y también nos ama mucho más que a otras personas en el mundo. Él demuestra su grandeza por medio de las bendiciones que nos da. No siempre todo lo que queremos, pero siempre todo lo que necesitamos. La obra del Dios soberano demuestra su grandeza porque todo lo que tenemos en este mundo, ya sea dinero o posesiones o cualquier cosa, procede de Jehová. Esto es parte del énfasis aquí en cuanto a la soberanía de Dios, hermanos. La grandeza de nuestro Dios soberano. Es por eso que como aplicación deberíamos entender que cuando nos quejamos de que no tenemos algo, o nos quejamos que otros tienen mucho, estamos quejándonos con Dios. ¿Me entiende eso o no? Se lo voy a volver a decir. Si nosotros entendemos que es de Dios quien da las riquezas, hermanos, entonces, como aplicación deberíamos entender que cuando nos quejamos que no tenemos algo, o nos quejamos que otros tienen mucho, estamos quejándonos de Dios, diciendo que no es completamente soberano, diciendo que no creemos que todo proceda de Él. Pero es la verdad bíblica, hermanos. Todo lo que tienes procede de Dios, y puesto que Dios es soberano sobre todo, está dándote lo que necesitas cada día. Dice también que la gloria procede de Jehová. Esta palabra gloria, hermanos, no es la misma palabra original que encontramos en el versículo 11. Obviamente en español la traducción es la misma, pero esta palabra original tiene más la idea de honor, pero no el honor y la majestad, que es un atributo de Dios que también vimos en el versículo 11, sino el honor que Dios regala a los seres humanos. Por eso lo incluimos en sus obras, porque nos da este honor exactamente como nos da todo lo que necesitamos. El contexto, hermanos, entonces, de esta palabra aquí, traducida como honor, normalmente tenía que ver con la reputación de la persona, una persona honrada. Pero no creo que esto sea el énfasis aquí, porque a veces puede ser la verdad en este mundo que Dios nos honra aquí, que nos da una posición de importancia en este mundo. Pero creo que el significado aquí tiene que ver con otro tipo de honra, con otro tipo de dignidad. Y tiene que ver con la dignidad de ser salvos.
Apunta ahí esa palabra. Una obra que Dios hizo por nosotros, pero sin ninguna obra nuestra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, una persona que llega a ser presidente de un país, que llega a ser presidente de una compañía, que llega a tener un puesto importante en el trabajo, es una persona que Dios lo puso allí. ¿Estamos de acuerdo? Es una persona que Dios le ha dado dignidad. ¿Estamos de acuerdo? Un padre, un hombre que llega a ser padre, una mujer que llega a ser madre. Dios le está dando una dignidad, pero esa persona hizo algo para hacer eso. ¿Se entiende? Ese hombre se casó y obviamente amó a su esposa y luego fue padre. Lo mismo sucedió con una madre, y lo mismo sucedió con un hombre, una mujer que llega a tener un puesto de dignidad. Algo hizo. ¿Se entiende? Ya. Pero esta palabra aquí, de que Dios nos da o no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de la dignidad de ser salvo, con la dignidad de conocerlo a Él. Somos honrados, ¿sabe por qué? Porque somos los hijos de Dios, honrados para ser parte de su familia. Vemos otra bendición, hermanos, aquí en el versículo 12, cuando dice que Dios da poder a todos. Ahora, en cuanto a esto podemos pensar en dos maneras. En primer lugar, puede aplicarse literalmente a todos, que el poder para continuar viviendo viene de Dios y solamente de Dios. Pero puesto que este pasaje es una oración de David por parte del pueblo de Dios, tiene sentido entender que se refiere a todo el pueblo de Dios, que se está refiriendo solamente a sus hijos, a las cuales Él, Dios, ha honrado. Y a ellos es el que les da el poder que necesitan sus vidas, y en este caso sus vidas espirituales, porque es soberano sobre sus hijos, pero de manera especial. Hermanos, y esto es algo que todos nosotros tenemos que entender. Dios es soberano, Dios controla todas las cosas, en todas las jugadas Dios es victorioso. Pero su soberanía es mucho más especial, es mucho más trascendente, es mucho más dirigida para su pueblo, para sus hijos. La segunda obra que vemos en este versículo 2, hermanos, que demuestran la grandeza y la gloria de la soberanía de Dios, es la obra de dominación o dominio, como dice en el versículo 12. Dice allí, tú dominas sobre todo. Esto tiene que ver con el punto anterior, que todas las cosas pertenecen a nuestro Dios soberano, pero aquí la idea no es solamente que todo pertenece a Él, sino que también Él domina sobre todo lo que le pertenece a Él. Dominar significa, hermanos, tener poder, tener control absoluto, que describe perfectamente a nuestro Dios soberano. Él no es un creador ausente, hermanos, no nos creó y después nos abandonó, no creó el universo y ahora permite que se gobierne a sí mismo, no. Dios, hermanos, es un Dios presente. Dios aún trabaja y domina sobre todo lo que Él ha creado. Tiene control absoluto sobre todo, y todo aquí significa literalmente todo. Y el versículo también nos dice cómo lo hace. Fíjese, por favor, cómo domina sobre todo. Dice que en su mano está la fuerza y el poder. ¿Alguien sabe lo que significa aquí las manos? La mano muchas veces, hermanos, simboliza el poder. Esta sería la idea cuando Jesús dijo lo que dijo en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, hermanos, la mano simboliza poder. Nuestra salvación es segura en Cristo porque es como si estuviéramos en las manos de Dios. Claramente es un pasaje de la seguridad eterna de nuestra salvación, porque Dios es poderoso para que no caigamos ni seamos arrebatados de sus manos. Ahora bien, entendiendo eso, el profeta Jeremías, por ejemplo, dijo, Jeremías 32, 17, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada difícil que sea para ti.
Hermanos, no hay nada difícil para Dios. Como el resto del versículo 12 dice, está en su mano para hacer grande y hacer grandes cosas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es soberano, porque domina sobre todo, porque tiene el control de todo. Y esta es la verdad, hermanos, en general. Pero como hemos enfatizado, entendemos que siempre hace cosas grandes para con su pueblo. Sobre todo, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien a los que hemos sido llamados por el gran y soberano Dios. Escúcheme, todas las cosas, aún esas tristezas, aún esas situaciones de incertidumbres, todas esas cosas a los que hemos sido llamados por Dios, el Señor las dirige para su gloria y para nuestro bien. Y hay muchísimos otros versículos que podemos citar aquí para hablar del control de Dios, que Él domina sobre todo. Por ejemplo, Job 5:9 dijo, Él hace cosas grandes, inescrutables y maravillosas sin número. David en los Salmos habla de manera muy similar. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hermanos, sin duda, servimos a un Dios soberano en todas sus obras. Una gran soberanía demostrada en sus bendiciones para con nosotros y en su dominación en todas las cosas y sobre todo. Por lo tanto, hermanos, ahora permítame darle la conclusión que el mismo David propone aquí. Vamos a la conclusión del pasaje y la conclusión entonces también a esta predicación. Y esa conclusión la encontramos en el versículo 13. En el versículo 13 nos señala cuál debería ser nuestra reacción, nuestra respuesta a un entendimiento más profundo de la gloriosa soberanía de Dios. Y como dije al principio, hermanos, escúchenme, no nos ayuda nada si solamente de aquí salimos con más conocimiento intelectual. No nos ayuda en nada si de aquí salimos con más conocimiento. Ahora, hermanos, el conocimiento es importante. Necesitamos estudiar más y profundizar más quién es Dios y nuestro Dios, y especialmente en su soberanía. Pero también necesitamos, hermanos, una aplicación para que sirvamos a Dios con todo nuestro ser y no ser que nos envanezcamos con nuestra inteligencia. En este versículo 13, David nos da una aplicación, una conclusión de lo que está diciendo. Mira el versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Es similar a la manera en la cual empezó este pasaje. Estas palabras describen la gloria de nuestro Dios soberano. Vemos las palabras finales, hermanos, del versículo 10. Fíjense una vez más el versículo 10. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Entonces, mis queridos hermanos, escuchen. Es nuestra responsabilidad alabarle para siempre, porque la grandeza de nuestro Dios soberano se demuestra en sus perfecciones, en sus atributos. Él es magnificente, poderoso, glorioso, victorioso y majestuoso. En segundo lugar, todo le pertenece a Él, porque es creador de todo y por sus obras, que también demuestran su soberanía, sus grandes bendiciones con nosotros y su dominio sobre cada cosa en la creación. Hermanos, nada hay fuera del control de Dios, absolutamente nada. Aun cuando nos vienen los males, esas cosas también están siendo controladas por nuestro Dios. Y en los ojos de Dios son cosas que Él usa para la bendición nuestra. Y a eso tenemos que decir a nuestras almas, amén. Amén, hermanos. Esta es la gloria de nuestro Dios soberano. Vamos a orar y damos gracias al Señor.